Amados hermanos, vamos a ir a un tema de verdad en esta noche. Hemos escuchado hablar de pastores, hermanos, que dicen que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ya somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Será cierto? ¿Será verdad que cuando diferente el sello del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo será diferente? Hoy Dios nos va a sacar esa venda que mucho tiempo nos ha tenido atado, cegado a la iglesia de Dios. Amados hermanos, déjame decirte que esto fue una mentira. Una mentira del diablo que ha tenido cegado a la iglesia. ¿Para qué? Para que lleven a un conformismo, amados hermanos, iglesia, aleluya, me estoy metiendo en problema aquí. Presten atención, preparen su corazón para que puedan entender la palabra. Dile, Espíritu Santo, háblame. Hoy saca esa duda de mi vida, saca esa venda que me ha tenido conformado. Es por eso que se ve muchas iglesias que permitieron en sus altares la distracción. Coreografías, mímicas, teatros. ¿Por qué? Porque supuestamente dice que ellos ya fueron sellados y son llenos del Espíritu Santo desde que el primer día recibieron a Cristo Jesús. Es una mentira del diablo, amados hermanos. Y este tema Dios me dio hace una semana. Y hoy día le estaba orando a Dios. Le estaba clamando, démelo, papá. Nunca he pisado un seminario. Nunca he pisado una teología que llaman. Perdóname que voy a decir así, amados. Lo que debemos venir es doblar rodilla, pedir a Dios. Mira, desde aquí tomaron esta palabra que dicen que desde cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ya somos sellados por el Espíritu Santo. Sí. Y que dicen que al ser sellado por el Espíritu Santo, dicen que ya son llenos del Espíritu Santo, que ya son bautizados por el Espíritu Santo. Vamos a ver, amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a Efesios, amados. Esto Dios me da, amados hermanos, para compartir con ustedes. Vamos a la palabra, dice la palabra de Dios. Efesios 1, lo vamos a leer del 12. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al amado Espíritu Santo, dice. A fin de que seamos para alabanza, o sea, somos para alabanza, amados hermanos, de su gloria, para la gloria de Dios. Nosotros todos los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, ¿a quién se refiere nosotros, los que primeramente esperábamos? ¿Quién estaba hablando esto? Los judíos, amados hermanos. Porque ellos eran el pueblo. Dice que ellos eran para la alabanza, para Dios. Para que glorifiquen a Dios. Y sigue diciendo la palabra, la 13. En él también vosotros, ahora está hablando vosotros. ¿A qué se refiere? A los gentiles, que somos nosotros. No sé si me están entendiendo por ahí. Habiendo oído. O sea, mira, lo que se toman la iglesia para que lleven a un conformismo. Mejor dicho, en este versículo es lo que el diablo ha agarrado para que cegue a la iglesia entero, amados hermanos. No todos, no voy a meter a todos en un solo saco. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, habiendo creído en él, escuchen esto, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dile ahí, Espíritu Santo, háblame. Amado Espíritu Santo, añádame más entendimiento, más sabiduría, y seas tú haciendo entender a mis hermanos que están presentes. Aleluya. A tus escogidos, Padre soberano Dios. Amén. Amados hermanos, claramente lo dice la palabra aquí. Sí, lo dice en el nombre de Jesús. Y habiendo creído en él, o mejor dicho, habiéndole recibido en él, habiéndole recibido a Cristo en tu corazón, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí vamos a pararnos un ratito, amados hermanos. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo en este versículo. Hay que poder discernir esto. Y lo vamos a discernir en este momento, este versículo, que el Espíritu Santo me ayudó a poder entenderlo, amados hermanos. Y vamos ahí, amados hermanos, donde dice,
en él también vosotros, o sea, nosotros, habiendo oído, cuando digamos ustedes, nosotros, para poder saber de las cosas de Dios o del Evangelio, lo primero, lo que debemos hacer, ¿qué cosa? Oír. Por eso dice la palabra de Dios aquí, en él también vosotros, nosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Es la salvación. Es Cristo Jesús. Una vez que hemos oído, tal vez si tú oíste, si tal vez alguien te predicó, oíste, pero puede ser que el Espíritu Santo de Dios te convenció el pecado en el mismo día, y en el mismo día te arrepentiste y te entregaste tu vida a Cristo Jesús. O como también puede ser de que pasó, de que oíste, pero tuvo que pasar 1 año, 2 años, 3 años y recién te entregaste a Cristo Jesús. Pero para poder entregarnos, debemos de oír primero. Alguien nos debe de hablar. Que cuando nosotros oímos, entonces dice la palabra de Dios, oímos qué cosa, la palabra. Y dice que cuando alguien nos siembra la palabra no regresa vacío, sino que da fruto en el tiempo de Dios. Bendito Dios. Y continuamos, dice la palabra. El evangelio de salvación, ahí está. Y habiendo ya, o sea, una vez que hemos oído, ahora qué cosa, dice la palabra, y habiendo creído en él, o sea, en la palabra, o sea, en Cristo Jesús. Y habiendo creído, una vez en él hemos oído, ahora hemos creído, ¿y qué pasó? Nos hemos entregado a Dios Todopoderoso. ¿Y qué sigue diciendo? Y habiendo creído en él, o sea, en Dios, fuiste sellado con el Espíritu. O sea, amados hermanos, iglesia del Señor, ¿cuándo y de qué se refiere de que fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios? Nosotros, para ser sellado por el Espíritu, ¿a qué se refiere a ser sellado por el Espíritu de Dios, amados hermanos? En el nombre de Jesús, a ser lleno del Espíritu Santo, a ser bautizado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo quien a nosotros nos identifica que somos hijo de Dios, amada iglesia. Ser sellado con ser bautizado son iguales. Para ser sellado debemos de creer. Para ser bautizado debemos de creer la palabra de Dios, amada iglesia. Por eso es que cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, escuchen esto, y les dijo, o sea, el apóstol Pablo le dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ahí está, cuando creísteis. Por eso, aquí en Efesios, donde el diablo ha tomado posesión y ventaja en el nombre de Jesús de Nazaret, que muchos dicen que con tan solo de recibir a Cristo en nuestro corazón, ya somos sellados por el Espíritu Santo, ya somos bautizados por el Espíritu Santo. Eso es una mentira. ¿Por qué el diablo ahí tomó ventaja y comenzó a cegar a la iglesia, comenzó a cegar a los líderes? Por lo mismo de que no están escudriñando la palabra. 1. 3, que no estamos preguntando al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Ayúdame, dame entendimiento, que tan solo nos estamos dejando llevar por lo que escuchamos, por lo que oímos. Ten cuidado, por eso sean sabios. Saquen todo lo bueno de mí, desechen todo lo malo. Escriben ahí, amados hermanos. Y ahora, donde dice en Efesios, en el nombre de Jesús de Nazaret, dice la palabra, y habiendo creído en él, o sea, cuando tú crees en él, en la palabra, ahí serás lleno. Habiendo creído en él, en Efesios dice, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ahí está hablando de la promesa. ¿Cuál es
la promesa. ¿Y de quién es la promesa? La promesa es de Dios. Que Jesucristo dijo, yo me iré y ustedes esperen, no se muevan, porque recibirán la promesa de mi Padre, Dios Todopoderoso. Y aquí donde dice en Hechos, el apóstol Pablo le dice, y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Bendito Dios. Amada iglesia, hay que tener mucho cuidado. Al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasamos a hacer, amada iglesia? Pasamos a hacer cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser de creación a hijos. Por eso, en San Juan, mira qué dice la palabra de Dios, amados hermanos. Estos versículos, estos capítulos, de verdad, amados hermanos, yo le oraba a Dios, le pedía. Mi esposa Diana estaba trabajando solita, arreglando las cosas. Yo estaba clamándole a Dios, amados hermanos, orándole a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, donde dice en San Juan 1, mira qué dice la palabra de Dios, amada iglesia. 1:11, dice la palabra de Dios. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Ahora está hablando a los judíos. Los judíos los menospreciaron. ¿Y qué dice? Mas todos los que recibieron, todos, ahora está hablando todos los que recibieron. No está hablando a todo el mundo, sino a todos, pero acá está la diferencia, lo que le recibieron. ¿Lo recibieron a quién? A Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de qué? Del Señor Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, desde el día que nosotros hemos creído, como dice en el nombre de Jesús en Efesios, hemos oído, hemos creído y fuimos llenos y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso hay que saber escudriñarlo para poder entenderlo. Y ahora, desde el día que nosotros hemos creído y lo hemos en el nombre del Señor Jesucristo y lo hemos recibido, Dios nos ha dado potestad de ser hijos de Dios, amada iglesia. O sea, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahí el primer paso que damos es de ser creación, como dice en Colosenses 1:15 en adelante, que todos los ríos, los mares, los palos, los árboles, los vivos, los seres humanos, los hombres, las mujeres, son hechuras de Dios, creaciones de Dios. Pero aquí en San Juan, en el nombre de Jesús, desde el día que confesamos y lo recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. O sea, el primer paso es pasar a ser hijos de Dios. Amada iglesia.